saludo cordial y afectuoso a todos los hermanos, a todas las hermanas y también a todos los oyentes. Y continuamos con este devocional diario. La serie que estamos viendo lleva por título Aprendiendo del Señor Jesús. Autor Miguel Ma. El verso de oración hoy lo encontramos en el precioso Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 4. Los invitamos a disfrutar de este versículo, leyéndolo con toda oración y también en el Espíritu. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor Jesús. Él respondió: aleluya, porque nuestro Señor siempre responde. Escrito está. Sí, Él nos dejó estas palabras escritas para todos los hermanos y hermanas, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todas las hermosas y dulces palabras que el Señor nos ha hablado y que han salido de la boca de Dios. ¡Aleluya! Damos gracias porque el Señor hoy, una vez más, quiere hablar con nosotros. Amén. Hoy presentamos Haz la voluntad de Dios. Ayer veíamos que los discípulos se preguntaron: quizás alguien le ha traído algo de comer. Entonces el Señor dijo: mi alimento consiste en hacer la voluntad del que me envió y realizar su obra. Entonces el Señor estaba diciendo una cosa: la comida sirve para darnos fuerzas, ¿no es verdad? Entonces el Señor estaba mostrando cómo Él ganó fuerza y cómo nosotros también podemos ganar de esa fuerza. Gana fuerza y gana también satisfacción. ¿Por qué el Señor tenía hambre físicamente? Él estaba hambriento. Y cuando alguno de nosotros tiene hambre, alguien nos trae comida, entonces nosotros paramos con todo lo que estábamos haciendo, ¿no es verdad? Y entonces decimos: para, porque ahora yo voy a comer porque nadie está hecho de hierro, ¿verdad? Pero los discípulos miraron al Señor y el Señor parecía como alguien que había comido y estaba satisfecho. ¿Entendieron, queridos hermanos? Los discípulos dijeron: ¿le trajeron algo de comida al Señor? Parece que está lleno, pero lleno de fuerzas. Luego el Señor explica: mi alimento consiste en hacer la voluntad del que me envió, la voluntad de Dios. Aquí nos muestra lo importante, queridos hermanos, queridas hermanas, que es hacer la voluntad de Dios. Ahora podemos ver que ganamos del Señor. Amén. Conocemos al Señor a través de la palabra, pero la palabra tiene algo más. La palabra de Dios revela la voluntad de Dios. Esto significa que cuando leemos la palabra de Dios, cuando contactamos la palabra de Dios, llegamos también a conocer la voluntad de Dios y luego necesitamos hacer esa voluntad. Este es el alimento que nos da fuerzas. No se trata solo de saber acerca de la voluntad de Dios. El Señor dijo: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y hacer su obra. Hacer la voluntad es completar una obra, es lograr algo. Esto es correcto. Este es
uno de los grandes secretos de la vida cristiana, de nuestro vivir con Dios. Este es uno de los grandes secretos para ganar fuerza, satisfacción y también alegría. ¿Cuál es el concepto del mundo? ¿Sabe usted, amado hermano? El mundo dice: haz mi voluntad, haz todo lo que quieras y serás feliz. ¿No es así como piensa el mundo? Esa es una gran mentira, porque no es haciendo tu voluntad o mi propia voluntad que seremos felices, sino que es hacer la voluntad de Dios. Queridos hermanos, esto sí es verdad. Muchos hombres hicieron lo suyo y al final de sus vidas se arrepintieron. Vieron que desperdiciaron toda su vida. Entonces, amados hermanos, amadas hermanas, ¿quieren ser felices? Pues hagamos juntos la voluntad de Dios y seremos felices. ¿Por qué? Porque Dios será feliz y en vuestro espíritu seréis felices. A su obra, completa su obra. Completar la obra que falta significa llevarlo hasta el final. No es simplemente empezar algo, es llevarlo hasta el final, hasta completarlo. ¡Aleluya! Para eso el Señor nos llamó en el tiempo del fin. Entonces, amados hermanos, queridas hermanas, si juntamos este pasaje con las otras porciones de la Biblia sobre la comida, veremos que en el precioso Evangelio de Mateo capítulo 4, verso 4, dice: pero Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino con toda la palabra que sale de la boca de Dios. Aquí nos muestra que la palabra de Dios también es nuestro alimento. Claro que sí, pero este alimento, que es la palabra de Dios, se complementa con el alimento que es hacer la voluntad de Dios. Nosotros nos alimentamos espiritualmente, ¿verdad? ¿Cómo hacemos eso? Con la Biblia, que es la palabra de Dios. Estoy comiendo la palabra de Dios todos los días. Esto de aquí es para mi nutrición espiritual, para mi crecimiento espiritual. Pero hay otro alimento, amados hermanos, complementario, que es hacer la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Tomo contacto con la palabra de Dios para hacer la voluntad de Dios. No soy alguien que contacta la palabra de Dios solo para mi propia satisfacción o para hacer mi voluntad. Últimamente, ¿qué hemos estado haciendo? ¿La voluntad de Dios o la nuestra? Si miramos la historia de los siervos de Dios, aquellos que entregaron su vida al Señor, siempre nos haremos la pregunta: ¿de dónde sacaron tanta fuerza? Si lograron perseverar a través de tantas dificultades, ¿por qué no se rindieron? ¿Por qué no se dieron por vencidos? Porque han experimentado la fuerza que proviene de hacer la voluntad de Dios. La alegría de vivir la voluntad de Dios. ¡Aleluya! En Juan capítulo 6, verso 57 dice: así como el Padre viviente me envió, y yo vivo por el Padre, así el que se alimenta de mí vivirá. Y si vivimos por el Señor, hacemos la voluntad del Señor. En estos últimos tiempos, amados hermanos, queridas hermanas, necesitamos conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios que conocemos a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos permite hacer su voluntad. Pero el mundo entero habla y dice que si haces tu propia voluntad, serás feliz.
¿Qué vamos nosotros a decir a eso, amados hermanos y queridas hermanas? Nosotros decimos un gran rotundo, no, no es así, sino que ahora sabemos que es haciendo la voluntad de nuestro amado Dios y Padre Celestial que realmente seremos felices. Estamos en el tiempo del fin y el Señor nos ha dado esta palabra porque ya estamos prontos para entrar en la manifestación completa de su reino. Oramos y clamamos al Señor que estas palabras queden esculpidas en nuestro interior y rogamos al Señor que nos dé espíritu de sabiduría para poder practicarlas. Hasta aquí llegamos hoy. Mañana continuaremos con este precioso mensaje. Que todos tengan un día colmado de muchas bendiciones. Amén.